Las fuertes gotas de lluvia tamborileaban en el escaparate de la librería del barrio literario. Catalina Ortiz de Allende se sentó en el antiguo escritorio de roble que había pertenecido a su madre e intentó concentrarse en el manuscrito de su nuevo libro. Sus dedos se congelaron sobre el teclado de su ordenador portátil y su mirada se deslizó involuntariamente por la calle desierta del otro lado de la ventana. La lluvia primaveral de Buenos Aires había hecho que todos los transeúntes se encerraran en sus casas, y solo algunos paraguas parpadeaban entre los edificios históricos del barrio de La Recoleta. Las enormes estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero creaban un ambiente especial en la tienda. Catalina había elegido expresamente esta habitación de la antigua mansión. Los techos altos, las molduras y las vidrieras le recordaban a la casa en la que había crecido. Una lámpara de araña antigua proyectaba una luz cálida sobre las estanterías, donde los libros se alineaban en filas rectas como soldados en un desfile. «¿Señora Allende?», se oyó la voz de Mariana, una joven empleada, detrás de las estanterías. «Tenemos un nuevo envío de libros de la editorial». «Bien, enseguida estoy con usted», respondió Catalina, guardando el archivo con el capítulo inconcluso. Las últimas semanas trabajando en la nueva novela habían sido especialmente difíciles para ella. Cada frase requería un esfuerzo increíble, como si intentara sacar palabras de un pozo profundo. La habitual facilidad para escribir había desaparecido, dejando solo una ensordecedora ansiedad y una constante sensación de insatisfacción con el texto. En la trastienda se amontonaban las cajas de cartón de los recién llegados. Catalina revisaba metódicamente los albaranes, comprobando el número de ejemplares. Le encantaba este proceso: tocar los libros frescos, inhalar el olor de la tinta de imprenta. Le recordaba la primera vez que su padre la había llevado a una librería. Una llamada interrumpió sus recuerdos. En la pantalla apareció el nombre de Consuela Márquez, el ama de llaves de la casa de sus padres. El corazón de Catalina se apretó con un mal presentimiento. «Señora Catalina», la voz de Consuela sonaba preocupada, «su padre está peor hoy. El doctor Mendoza dice que es mejor que venga». Catalina se hundió en la silla más cercana, sintiendo que se le enfriaban los dedos. Durante los últimos meses había intentado no pensar en el empeoramiento de su padre, convencida de que se trataba de una dolencia pasajera. Pero la realidad irrumpía sin piedad en sus ilusiones. «Me voy ahora mismo», respondió, tratando de mantener la voz firme. Mariana se ofreció a cuidar la tienda. Catalina recogió sus cosas mecánicamente, cerró el cajón del escritorio y se puso el abrigo. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban el cielo gris. El coche arrancó obedientemente y Catalina se incorporó al tráfico, en dirección al elegante barrio de Palermo, donde se encontraba la mansión de sus padres. Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente y dejaron pasar el coche. Un camino bordeado de viejos plátanos conducía a una mansión neocolonial de 3 plantas. Esta casa siempre le había parecido a Catalina un ser vivo. Respiraba la historia de su familia, guardaba entre sus paredes los recuerdos de una infancia feliz, de su madre, que había fallecido tan pronto. Consuelo la recibió en la puerta. El pelo canoso de la ama de llaves estaba recogido en un moño severo, y su rostro mostraba la expresión habitual de cuidado contenido. Llevaba más de 30 años trabajando en su casa y hacía tiempo que se había convertido prácticamente en un miembro más de la familia. «Está en la biblioteca», dijo Consuela en voz baja, cogiendo el abrigo mojado de Catalina. Insistió en que lo trasladaran allí desde su dormitorio. Las pesadas puertas de la biblioteca se abrieron silenciosamente. Roberto Ortiz estaba medio recostado en una silla junto a la ventana, cubierto con una tela escocesa. Su figura, antaño majestuosa, parecía ahora frágil, sus rasgos afilados y su piel de un malsano color amarillento. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, vivos y atentos. «Catalina», dijo,
sonriendo débilmente. «Siento haberte hecho venir con este tiempo». Papá se arrodilló frente a su silla, tomando su mano entre las suyas. Los dedos de su padre estaban fríos, como si se estuviera congelando, a pesar de la chimenea encendida y la cálida tela escocesa. «¿Qué tal tu nueva novela?», preguntó, intentando hablar alegremente. «Espero que no hayas dejado de escribir por culpa de la tienda». «Trabajando poco a poco», contestó Catalina, tratando de contener las lágrimas que le salían. «Pero de momento no va muy bien. ¿Recuerdas lo que siempre digo? Un buen libro es como un buen vino, necesita tiempo para revelar su sabor». Hablaron durante horas. Papá preguntaba por la tienda, por su marido, por los libros nuevos. A veces tenía que parar para recuperar el aliento, pero seguía hablando obstinadamente. Catalina se daba cuenta de lo mucho que le costaba pronunciar cada palabra, pero no se atrevía a interrumpir la conversación. Consuela trajo té 2 veces, un brebaje especial de hierbas que había preparado para el señor Roberto. El olor de las hierbas se mezclaba con el de los libros viejos, creando una atmósfera única en aquella habitación donde Catalina había pasado tantas horas felices de niña. «Es hora de que te vayas a casa», dijo finalmente su padre, notando que estaba oscureciendo fuera de las ventanas. «Mauricio estará preocupado». «Puedo quedarme», objetó Catalina, pero su padre negó con la cabeza. «Vete tú. Consuelo cuidará de mí, y vuelve mañana si puedes». Catalina besó la mejilla de su padre, sintiendo las punzadas de la barba incipiente en su rostro siempre afeitado. Se le hizo un nudo en la garganta, pero se contuvo. A su padre no le gustaba mostrar debilidad. Mauricio la esperaba en casa. Alto, esbelto, con un traje caro, parecía tan impecable como siempre. Su marido la abrazó, y su perfume familiar se mezcló con el olor de los cigarrillos que fumaba solo en momentos de gran tensión. «¿Cómo está?», preguntó Mauricio, ayudándola a quitarse el abrigo. «No muy bien», contestó Catalina en voz baja, «pero está tratando de aguantar. Tal vez deberíamos consultar a otros médicos. ¿Puedo organizar...» «No», interrumpió ella. «Ya lo hemos intentado todo. El doctor Mendoza dijo que lo único que queda es terapia de apoyo». Mauricio preparó la cena. Pasta sencilla con salsa de pesto, el plato favorito de Catalina. Comieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana seguía lloviendo, aislándolos del resto del mundo con un manto de agua. Por la noche, Catalina no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada escuchando la respiración de su marido y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. En su cabeza había retazos de la conversación de hoy con su padre, recuerdos de cómo le leía libros de niña, de cómo le enseñó a trabajar con documentos, de lo orgulloso que estaba de sus primeras experiencias literarias. El sueño no llegó hasta la mañana, intranquilo y superficial. Los 3 días siguientes se convirtieron para Catalina en una serie interminable de viajes entre su casa, la tienda y la mansión de sus padres. Intentó pasar cada minuto libre con su padre, ya que había delegado la mayor parte del trabajo de la tienda en Mariana. Incluso tuvo que posponer el trabajo en el libro. Las palabras no formaban frases, los personajes parecían de cartón, sin vida. Aquella mañana Catalina se despertó con el timbre del teléfono. El reloj marcaba las 4:30. Consuelo lloraba en el auricular y sin palabras estaba claro. Lo que tanto temían había sucedido. El señor Roberto Ortiz se había ido a dormir, tranquilo y en paz, como había vivido los últimos años tras la muerte de su esposa. Mauricio le ayudó en silencio a vestirse. Sus manos no obedecían. Los botones se le escapaban de los dedos. Insistió en conducir él. Durante todo el trayecto Catalina miró al frente, sin percatarse de las miradas ansiosas de su marido. La mansión los recibió con un silencio desacostumbrado. Consuelo, llorosa, con el vestido oscuro que siempre llevaba en los días de luto, abrió la puerta.
Violeta, la hermana mayor de Catalina, y su hermano Ramiro, que había llegado de Córdoba en el primer vuelo, ya estaban en la casa. Violeta, serena y decidida como siempre, ya se había puesto en contacto con el médico de la familia y con la funeraria. Abrazó a Catalina y su perfume familiar, mezclado con el olor a café fuerte, le hizo doler el corazón, el mismo perfume que había usado su madre. «Llamé al padre Alejandro», dijo Violeta en voz baja. «Estará aquí a las 10». Ramiro permanecía en silencio junto a la ventana de la biblioteca, con las manos en los bolsillos. A sus 38 años se parecía notablemente a su padre en su juventud, los mismos rasgos afilados, la misma mirada dura bajo las cejas fruncidas. Cuando vio a Catalina, se limitó a asentir, pero el dolor de sus ojos era el mismo que la atormentaba a ella. Mauricio se involucró de inmediato en la organización del funeral. Llamó metódicamente a los socios de su padre, a representantes del consejo de administración de la empresa y a viejos amigos de la familia. Su voz, tranquila y profesional, procedía del despacho donde trabajaba su padre. Catalina se dio cuenta de que el sonido era de irritación apagada. ¿Cómo podía alguien hablar con tanta indiferencia de la muerte de alguien a quien había conocido durante tantos años? Consuelo se afanaba por la casa, colocando velas y preparando las habitaciones para la recepción de condolencias. Sus manos, arrugadas y tensas, temblaban ligeramente mientras extendía servilletas blancas sobre las mesas. Catalina recordaba esas manos de su infancia, secándole las lágrimas cuando se caía de la bicicleta, haciéndole sus galletas de canela favoritas, ajustándole la manta por la noche. El día se llenó de gente, voces, el susurro de los vestidos de luto. Los representantes de la funeraria se movían por la casa en silencio como sombras, discutiendo los detalles de la ceremonia. El padre Alejandro, gris y señorial, mantuvo una larga conversación con Violeta sobre el servicio. Catalina, sentada en un rincón del salón, aceptaba mecánicamente las condolencias de un sinfín de personas cuyos rostros se confundían en un borrón difuso. Al anochecer, solo quedaban en la casa los más allegados. Violeta insistió en que todos pasaran la noche en la mansión, como se hacía siempre que moría un familiar. Mauricio intentó objetar, alegando una importante reunión matutina, pero una mirada de Violeta le hizo callar. La cena transcurrió en un pesado silencio. Consuela sirvió una sopa ligera de verduras y pan fresco, pero nadie tocó la comida. Ramiro miraba de vez en cuando el teléfono. Su mujer y sus hijos iban a llegar por la mañana. Violeta tomaba notas metódicamente en un pequeño cuaderno, haciendo listas de todo lo necesario para la ceremonia. «Papá quería ser enterrado junto a mamá», dijo Ramiro de repente, rompiendo el silencio. «Me lo dijo en su última visita». «Ya lo he arreglado», respondió Violeta, sin levantar los ojos de su cuaderno. «Será tal y como él quería». Catalina subió a su antigua habitación. Todo estaba igual que el día de su boda. Las mismas cortinas de marfil, la misma cama angosta con cobertor blanco, los mismos libros en los estantes. Mauricio entró a continuación, llevando su bolsa de viaje. «Necesitas dormir», le dijo, sentándose a su lado en la cama. «Mañana va a ser un día duro». «No puedo», respondió Catalina. «No dejo de pensar en él ahí abajo, solo». «No está solo», objetó Mauricio. «Lo acompañan Consuelo y las hermanas de la iglesia. Estarán rezando toda la noche». Catalina se acostó sin desvestirse. Mauricio se acurrucó junto a ella y le rodeó los hombros con el brazo. Olía más a cigarrillo que de costumbre. Debía de llevar todo el día fumando furtivamente en el patio. En algún lugar de la casa, un viejo reloj traído de Europa por su abuelo sonaba suavemente. De niña había arrullado a Catalina, pero ahora parecía una ominosa cuenta atrás del paso del tiempo. Violeta y Ramiro hablaban en voz baja detrás de la pared, probablemente de negocios de la empresa. Su padre siempre había dicho que los negocios no tenían sentimentalismos,
que incluso en los días de luto había que mantener el pulso. Catalina recordaba cómo, de niña, su padre la llevaba los sábados a la oficina, la sentaba en la enorme mesa de la sala de reuniones y la dejaba colorear viejos formularios mientras él trabajaba en unos documentos. El sueño llegó de repente, sumiéndola en una oscuridad inestable en la que se mezclaban fragmentos de recuerdos. Su padre enseñándole a montar en bicicleta, su padre leyéndole cuentos antes de dormir, su padre aplaudiendo en su primera velada literaria, su padre acompañándola al altar el día de su boda. La mañana comenzó con una suave llamada a la puerta. Consuelo había traído café y bollos recién hechos. Catalina se sorprendió al ver que Mauricio ya no estaba. Su chaqueta estaba colgada en el respaldo de la silla y su teléfono había desaparecido. Al parecer, se había ido a una reunión importante. En la casa reinaba un ambiente de discreto bullicio. Habían llegado las primeras coronas de flores de los socios, lirios blancos y rosas con cintas de luto. Violeta supervisaba los preparativos, dando instrucciones a los criados y al personal de la funeraria. Ramiro se fue al aeropuerto a recoger a la familia. Catalina bajó a la biblioteca. El sillón donde había hablado por última vez con su padre estaba vacío, cubierto con una tela escocesa. En la mesa de al lado había un libro abierto. Parecía que lo había estado leyendo antes de acostarse. El marcapáginas era una vieja fotografía de la familia en la costa, la madre aún viva, los niños muy pequeños, el padre sonriendo, pasando el brazo por los hombros de su mujer. Mauricio volvió al principio de la ceremonia. Traje impecable, corbata perfectamente anudada, ni un solo movimiento de más. De pie junto a Catalina, le cogió la mano. Su palma estaba fría y seca, y sus dedos temblaban ligeramente, el único signo de excitación que se permitía. La casa se fue llenando de gente vestida de negro. Hablaban en voz baja, intercambiaban apretones de manos, recordaban algunas historias del pasado. Catalina permanecía de pie como en una niebla, aceptando mecánicamente las condolencias, asintiendo en respuesta a las palabras de consuelo. Solo la presencia de Mauricio a su lado la mantenía en la realidad. Había pasado una semana desde el funeral. El abogado de la familia, el señor Esteban Montoya, había programado una reunión para la lectura del testamento en la mansión. Catalina llegó antes que los demás. Quería estar sola en la casa antes de que se reunieran todos. Consuelo la hizo pasar con una palmada maternal en el hombro. La casa olía a productos recién horneados. El ama de llaves estaba preparando sus bollos de canela favoritos, como si intentara suavizar el carácter formal de la reunión con ese olor sencillo y hogareño. La mesa del salón ya estaba puesta con tazas de un viejo juego familiar que solo se sacaba en ocasiones especiales. Violeta llegó a continuación, vestida con un estricto traje negro y pendientes de perlas, las únicas joyas que se había permitido llevar. Sus tacones chasqueaban con claridad sobre el parqué mientras caminaba por el salón, comprobando que todo estaba listo para la reunión. Ramiro se retrasa, dijo mirando los mensajes de su teléfono. Su coche está atascado en la entrada de la ciudad. Mauricio fue el último en llegar, unos minutos antes de la hora acordada. Parecía tenso, ajustándose la corbata de vez en cuando y consultando su teléfono. Catalina notó que sus manos temblaban ligeramente mientras se servía agua de una jarra. A la hora exacta llegó el señor Montoya, un hombre mayor, bajito, de barba canosa bien recortada y mirada atenta bajo unas finas gafas de montura dorada. Llevaba más de 20 años trabajando con la familia y conocía su negocio a la perfección. Violeta ocupó la silla en la que habitualmente se sentaba su padre. Ramiro se sentó en el sofá junto a Catalina y Mauricio permaneció de pie junto a la ventana, apoyado despreocupadamente en el alféizar. Consuelo se deslizó silenciosamente en la sala con una bandeja de café recién hecho y permaneció de pie en un rincón, una vieja tradición que siempre estaba presente en los acontecimientos familiares importantes. Antes de empezar,
El señor Montoya sacó una carpeta de su maletín de cuero. Quisiera expresar mi más sentido pésame. Roberto no solo era mi cliente, sino un amigo íntimo. Abrió la carpeta y extrajo varias hojas aseguradas con una grapadora. Sus movimientos eran pausados, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Catalina sintió que la espalda de Mauricio se tensaba al inclinarse hacia adelante, aunque trató de mantener una expresión indiferente. El testamento se redactó hace 3 meses, comenzó el abogado poniéndose las gafas. Roberto le hizo algunos cambios después de su último examen con el doctor Mendoza. Todos los documentos están debidamente autentificados y legalmente impecables. Tosió y empezó a leer en voz alta el texto. Su voz sonaba suave y clara, como en un tribunal. Industrias Ortiz pasaría a manos de Ramiro, una empresa de la que su padre siempre decía que su hijo había heredado su perspicacia para los negocios. Violeta se quedó con la mansión de la ciudad con todas las propiedades. Ella era la mayor, y su padre creía que era ella quien podría preservar el nido familiar. Catalina padre dejó una mansión de campo en los suburbios de Buenos Aires y una importante suma de dinero en la cuenta bancaria. Se destinaron sumas similares a Violeta y Ramiro. También había órdenes para la manutención vitalicia de Consuelo y de varios antiguos empleados de la empresa. Mauricio escuchó la lectura del testamento, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el alféizar de la ventana. Cuando el señor Montoya terminó de leer, fue el primero en romper el silencio. ¿Y las acciones de la empresa? Después de todo, Roberto tenía una participación mayoritaria. Las acciones se repartieron a partes iguales entre los hijos, respondió el abogado, mirándole por encima de las gafas. 1/3 para Ramiro, 1/3 para Violeta, 1/3 para Catalina. Esto crea un equilibrio perfecto en la gestión de la empresa. Violeta asintió satisfactoriamente. Era obvio que aprobaba la decisión de su padre. Ramiro parecía pensativo pero tranquilo. Solo Mauricio parecía decepcionado. Su rostro se contorsionó por un momento con una mueca de desagrado, que inmediatamente trató de ocultar tras una educada sonrisa. En cuanto a la mansión, continuó el señor Montoya dirigiéndose a Catalina, alberga parte del archivo y la biblioteca de la familia. Tu padre ha insistido en que estos materiales pueden ser útiles para tus escritos. Catalina asintió, recordando cómo, de niños, habían pasado allí los meses de verano. La mansión estaba en un lugar pintoresco, rodeada de un viejo jardín. En los últimos años, rara vez iban allí. Su padre prefería quedarse en la ciudad, más cerca de su empresa. Sugiero que visitemos la mansión en los próximos días, dijo Mauricio, apoyando una mano en el hombro de su mujer. Tenemos que comprobar en qué condiciones está, hacer un inventario de la propiedad. Me parece razonable, secundó Violeta. Puedo acompañarte si quieres. No hace falta, se apresuró a objetar Mauricio. Ya tienes bastante con la casa del pueblo, nos las arreglaremos solos. El señor Montoya sacó de su maletín varios documentos más que requerían la firma de los herederos. Mientras todos se turnaban para firmar los papeles, Consuelo trajo café recién hecho y aquellos mismos bollos de canela. Su aroma provocó en Catalina una aguda sensación de pérdida. A su padre le habían encantado aquellos bollos. Tras las formalidades, Ramiro fue el primero en marcharse. Tenía asuntos que atender en la empresa. Dio un breve abrazo a sus hermanas, estrechó la mano de Mauricio y se marchó con su chofer. Violeta se quedó para discutir algunos detalles con el abogado sobre la mansión del pueblo. Catalina salió al jardín, que empezaba a marchitarse a medida que se acercaba el otoño. Mauricio la siguió, sacando un paquete de cigarrillos mientras avanzaba. Aún le temblaban las manos al intentar encender uno. «Estás un poco pálida», comentó, dejando escapar un chorro de humo. «¿Por qué no nos vamos a casa? Necesitas descansar». «No, quiero quedarme aquí un rato más», contestó Catalina, tomando asiento en un viejo banco del jardín. «¿Cuándo iremos a ver la mansión?» «Hagámoslo la próxima semana.
sugirió Mauricio tras una breve pausa. Tengo negociaciones importantes en este momento, no quiero interrumpirlas. Catalina asintió, distraída mirando caer las hojas del viejo arce que había plantado su abuelo. Sentía un extraño vacío en su interior, como si una parte importante de sí misma se hubiera ido con su padre. Mauricio terminó el cigarrillo, lo tiró a la urna del jardín y se sentó a su lado, rodeándola con el brazo por los hombros. Llegaron voces de la casa. Violeta se despedía del señor Montoya. Consuelo los acompañó hasta la puerta. Su silueta apareció por un momento en la ventana. Catalina pensó que ahora esta abnegada mujer estaría sola en la enorme casa, aunque seguramente Violeta la visitaría a menudo. Nosotros también deberíamos irnos, dijo Mauricio en voz baja. Tengo una reunión en 1 hora, puedo dejarte en la tienda. Se despidieron de Consuela, que le entregó a Catalina un rollo de bollos. Llévatelos a casa, cómetelos con el té de esta noche. En el coche, Mauricio encendió la radio y el habitáculo se llenó de suave música clásica. Catalina miraba pasar las calles de su ciudad natal, pensando en lo mucho que habían cambiado las cosas en los últimos días. La vida volvía poco a poco a la normalidad, aunque el vacío en el alma de Catalina no se hacía más pequeño. Volvió a sumergirse en su trabajo, pasando largas horas en la librería. Mariana lo había hecho bien durante su ausencia, y ahora clasificaban juntas los libros recién llegados, preparando la presentación de un autor joven. Uno de esos días, mientras revisaba su correspondencia, Catalina encontró una carta de la editorial en la que le preguntaban cómo iba su nueva novela. Dejó el sobre a un lado, sintiendo una punzada de culpabilidad. No había escrito ni una línea desde la muerte de su padre, a pesar de que estaba obligada por contrato a entregar el manuscrito en 4 meses. Señora Allende, llamó Mariana desde la sala de ventas, el profesor Valencia está aquí preguntando por su nuevo libro. Catalina se acercó al anciano profesor de literatura, devoto lector de sus novelas desde su primera publicación. Sus ojos amables tras las gruesas gafas parecían compasivos. La noticia de la muerte de Roberto Ortiz había recorrido todos los círculos culturales de la ciudad. «Mi más sentido pésame, querida», le dijo, estrechándole la mano con sus palmas secas y cálidas. «Tu padre era un hombre extraordinario. Recuerdo que vino a tu primera presentación. Era imposible no ver el orgullo en sus ojos». Catalina se tragó el nudo que tenía en la garganta, intentando mantener la cara seria. El profesor, con mucho tacto, desvió la conversación hacia las novedades literarias, comentando las últimas llegadas de clásicos a la tienda. Su voz suave, con un ligero acento andaluz, tenía un efecto tranquilizador. Por la tarde, Mauricio pasó a recogerla por la tienda. Últimamente lo hacía con frecuencia, como si temiera dejarla sola demasiado tiempo. Parecía cansado. Las arrugas de su cara camisa delataban el esfuerzo de un día ajetreado. «Violeta nos invita a cenar», le dijo mientras la ayudaba a ponerse el abrigo. «Dice que hay que hablar de unos asuntos de la empresa». Consuelo se reunió con ellos en la mansión del pueblo, igual de serena y pulcra, solo que las arrugas de su rostro parecían haber aumentado. Los condujo al pequeño comedor, donde Violeta ya estaba extendiendo algunos papeles sobre la mesa. «Ramiro envió los informes del último trimestre», dijo la hermana mayor en lugar de un saludo. «Tenemos que tomar algunas decisiones importantes». Catalina se quedó mirando las columnas de números tratando de concentrarse. Mauricio se sentó a su lado y echó un rápido vistazo a los documentos. Sus dedos temblaron ligeramente al coger una jarra de agua. «La empresa está a punto de iniciar un nuevo proyecto», continuó Violeta. «Necesita tu aprobación como accionista. Ramiro cree que es una gran oportunidad de expansión». «Confío en su criterio», respondió Catalina. «Él conoce mejor los asuntos de la empresa». «Quizá deberíamos estudiar el proyecto con más detalle», intervino Mauricio. «Estamos hablando de una inversión seria, después de todo».
Violeta le lanzó una mirada aguda. Ramiro es excelente administrando. Su padre no le cedió las riendas en vano. Consuela sirvió la cena. Pescado al horno con verduras y arroz al azafrán, el plato favorito de su madre. El aroma de las especias llenó la habitación, evocando recuerdos de las cenas familiares cuando se reunían todos los domingos. Mauricio estuvo inusualmente callado durante toda la comida, solo de vez en cuando mantenía una conversación breve. De vez en cuando miraba el móvil debajo de la mesa, pensando que nadie se daría cuenta. Violeta ignoró deliberadamente su comportamiento, concentrándose en la conversación con su hermana. «¿Qué tal tu nueva novela?», preguntó cuando Consuelo sirvió el postre, un pastel de ciruelas y canela. «Todavía no avanza», admitió Catalina. «No puedo concentrarme en escribir». «Tienes que volver a trabajar», dijo Violeta suavemente. «Papá siempre decía que el trabajo cura cualquier dolor». Después de cenar, se trasladaron a la biblioteca. Catalina se sentó en la silla donde habitualmente se sentaba su padre, pasó la mano por el gastado reposabrazos. El libro con la foto marcada seguía en la mesa de al lado. Al parecer, Violeta dudaba en tocar nada en aquel rincón de la habitación. Mauricio se fue a casa de repente, diciendo que mañana tenía una reunión temprano. Sus prisas le parecieron extrañas. Normalmente le gustaba hablar de negocios largo y tendido con una copa de brandy. Violeta le acompañó con una mirada pensativa. «Algo le pasa a su marido», dijo cuando la puerta se cerró tras Mauricio. «Últimamente no es el mismo». «Solo cansado», trató de defender Catalina a su marido. «Tiene muchos proyectos importantes en marcha ahora mismo». Violeta negó con la cabeza, pero guardó silencio. Siempre había sido observadora, capaz de notar pequeñas cosas que otros pasaban por alto. Este rasgo la hacía indispensable en los asuntos familiares, pero a veces se convertía en fuente de conflictos. Catalina volvió tarde a casa. Mauricio ya dormía o fingía dormir. Tenía la chaqueta tirada descuidadamente en el sillón, lo que no era habitual en él, que solía ser meticuloso a la hora de colgar la ropa en el vestidor. Una esquina de un sobre asomaba por su bolsillo. Catalina entró en el despacho y encendió el ordenador. Un documento en blanco con un cursor parpadeante parecía burlarse de ella. Intentó escribir al menos un par de párrafos, pero las palabras no formaban frases. Sus ojos volvían una y otra vez a la foto de su padre sobre el escritorio, sonriente, sosteniendo su primer libro publicado. A la mañana siguiente, Mauricio se había ido antes de que ella se despertara. Sobre la mesa de la cocina había una taza de café frío y una nota en la que se disculpaba por haberse ido antes de tiempo. La letra era irregular, como si la hubiera escrito deprisa o con emoción. Había un nuevo lote de libros esperándola en la tienda y facturas que pagar. Mariana ya había apilado el correo, folletos, cartas de editoriales, facturas de servicios. Entre los sobres había una invitación a una velada literaria. Catalina nunca había faltado a tales eventos. El día avanza lentamente. Había pocos visitantes. El tiempo otoñal no era propicio para pasear por las librerías. Catalina se dedicaba al papeleo y de vez en cuando salía al vestíbulo para ayudar a Mariana con los clientes. Al anochecer, Violeta llamó. Estaba revisando los viejos papeles de su padre y encontró algunos relacionados con la mansión. Catalina prometió pasar el otro día a recogerlos, aunque la sola idea de leer los documentos la cansaba. Mauricio llegó tarde a casa, oliendo ligeramente a alcohol. Al parecer había tenido una cena de negocios. Parecía agitado, aunque intentaba ocultarlo tras su habitual máscara de calma. Cuando le preguntaron por el día anterior, respondió con una sola palabra y se fue directo a la ducha. Catalina permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos de la casa por la noche. En algún lugar goteaba agua de un grifo mal cerrado, el frigorífico zumbaba silenciosamente, las hojas crujían al otro lado de la ventana.
Los sonidos ordinarios y cotidianos que antes resultaban tranquilizadores, ahora solo aumentaban la sensación de soledad. Una mañana, mientras revisaba el correo en la tienda, Catalina vio entre los sobres una factura de La Gloria, el lugar favorito de su padre. No recordaba que Mauricio y ella hubieran ido allí últimamente. Al abrir la cuenta, vio la fecha, anteayer, cuando su marido se había quedado hasta tarde, citando una reunión con unos socios. Cena para dos, una botella de vino caro, postres. La cuenta estaba a nombre de Mauricio Allende. Catalina releyó el documento varias veces, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizás se trataba realmente de una reunión de negocios. Pero entonces, ¿por qué solo dos aparatos? ¿Y por qué este restaurante en particular, donde siempre celebraban solo eventos familiares? Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Violeta. ¿Has mirado ya los documentos de la mansión?, preguntó su hermana en lugar de saludarla. No, todavía no puedo llegar a ti, admitió Catalina. Puedo llevarlos yo misma a la tienda, se ofreció Violeta. Podemos hablar de algo al mismo tiempo. Una hora más tarde Violeta ya estaba entrando en la tienda, elegante con un traje gris y una carpeta de cuero bajo el brazo. Mariana entró de inmediato, ofreciendo café. Las hermanas se acomodaron en el pequeño despacho de Catalina. Ramiro llamó ayer, comenzó Violeta, revolviendo su café con una cuchara de plata. Mauricio vino a la oficina de la empresa, interesado en los estados financieros. No me dijo nada de eso, se preguntó Catalina. Exactamente. Violeta apretó los labios. Y sus averiguaciones eran bastante extrañas. Se interesaba por antiguas transacciones que mi padre había realizado a través de cuentas en el extranjero. Catalina se reclinó en la silla, sintiendo cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Durante las últimas semanas había ignorado cuidadosamente todas las rarezas en el comportamiento de su marido, atribuyéndolas al estrés y al cansancio. Pero ahora, cuando Violeta hablaba de ello en voz alta, todos los pequeños detalles empezaban a formar un cuadro inquietante. Tal vez tenga motivos para interesarse por los asuntos de la empresa, sugirió Catalina tímidamente. Tal vez, repitió Violeta, pero su tono decía otra cosa. O tal vez debería ver más de cerca lo que está pasando. Durante el resto del día, Catalina no pudo concentrarse en su trabajo. Ordenaba los libros mecánicamente, respondía a las preguntas de los clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de su hermana y a la extraña factura del restaurante. Por la noche, cuando volvió a casa, encontró a Mauricio hablando por teléfono en el balcón. Su voz sonaba inusualmente suave, incluso amable. Catalina se quedó inmóvil en la puerta del salón, escuchando. Claro, lo arreglaré. No, no te preocupes. Sí, yo también. Se le escapaba a retazos. Al oír sus pasos, Mauricio cortó bruscamente la conversación y se guardó apresuradamente el teléfono en el bolsillo. Algo parecido a la consternación pasó por su rostro, pero enseguida esbozó su sonrisa habitual. «Hoy llegas temprano», le dijo besándole la mejilla. Olía a un perfume desconocido, una fragancia ligera y floral. «¿Mucho trabajo?», preguntó Catalina, intentando que su voz sonara informal. «Sí, el proyecto está en su fase final», respondió él, desviando la mirada. «Puede que tenga que quedarme trabajando hasta tarde en los próximos días». Durante la cena Mauricio estuvo inusualmente hablador, hablando de algunas reuniones de negocios, de planes para ampliar el negocio. Catalina escuchaba con desgana, observando cómo evitaba mirarla a los ojos. «Por cierto, estoy pensando en ir a ver la mansión un día de estos», dijo con indiferencia, observando la reacción de su marido. Mauricio se quedó inmóvil un momento, con el tenedor congelado a medio camino de la boca. «¿Quizá deberíamos esperar? No es un buen momento, está lloviendo, las carreteras están cortadas». «Pero tenemos que comprobar que todo está en orden», insistió Catalina.
Violeta entregó las escrituras de la casa. Tenemos que arreglarlas. «Puedo ir yo», se apresuró a sugerir Mauricio. «Ya tienes mucho trabajo con la tienda y el libro». Por la noche Catalina no pudo dormir durante mucho tiempo. Mauricio yacía a su lado, pero ella sentía que él también estaba despierto. Su respiración era demasiado uniforme, antinatural. En algún momento se levantó con cuidado y salió del dormitorio. Al cabo de un rato, se oyó una voz apagada en el estudio. Estaba hablando por teléfono otra vez. Por la mañana Mauricio se marchó antes de lo habitual, dejando una nota sobre una reunión urgente. Catalina sorbió el café despacio, mirando su letra, que se había vuelto nerviosa y angulosa. Su maletín estaba en el pasillo, nunca lo había olvidado. Sin poder resistir la tentación, abrió el maletín. Dentro había un sobre con el logotipo de una joyería. Catalina sacó el recibo. El costoso collar había sido comprado hacía una semana. Solo faltaban 6 meses para su aniversario de boda, y hacía un mes que había cumplido años. Mariana la esperaba en la tienda con noticias. Había recibido respuesta de la editorial. Se preguntaban cuándo podría esperar el manuscrito. Catalina dejó la carta a un lado. Ahora no podía pensar en la novela. Su propia vida se estaba convirtiendo en una novela policíaca en la que había que prestar atención a cada detalle. Por la tarde llamó Violeta. Había encontrado más documentos sobre la mansión. En su voz se percibía una alarma mal disimulada. «¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Mauricio?», preguntó sin rodeos. Catalina dudó en contestar. Toda la mañana había tratado de convencerse de que estaba inventando problemas de la nada, que todo tenía una explicación lógica. Pero ahora, al escuchar la pregunta de su hermana, sintió que esa frágil ilusión se desmoronaba. «Sí», admitió finalmente. «Ha cambiado. Oculta algo. Encontré la factura del restaurante, el recibo de las joyas». «Ten cuidado», dijo Violeta en voz baja, «y manténme informada». Mauricio regresó tarde aquella noche, oliendo a whisky y cigarrillos. Estaba inusualmente animado, hablando mucho de algún nuevo proyecto que prometía reportar enormes beneficios. Catalina escuchó en silencio, observando con qué frecuencia miraba el teléfono y con qué nerviosismo golpeaba la mesa con los dedos. Antes de irse a la cama, se dio cuenta de que hablaba por teléfono en su despacho durante largos ratos, bajando la voz hasta un susurro. Cuando ella pasaba por delante, él cortaba bruscamente la conversación y fingía trabajar en su papeleo. En la librería reinaba un silencio desacostumbrado. Catalina estaba sentada en su escritorio, intentando concentrarse en los papeles, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de los últimos días. Facturas de restaurantes, llamadas extrañas, retrasos inesperados en el trabajo. Todo formaba un mosaico que Catalina temía recomponer por completo. Mariana llamó a la puerta del despacho interrumpiendo sus cavilaciones. «Señora Allende, han llegado nuevos libros de la editorial Lunar. Además», vaciló, «llamaron por su manuscrito. Otra vez preguntaron por los plazos». Catalina asintió, revisando distraídamente los papeles de su escritorio. La nueva novela se congeló a mitad de camino. Los personajes parecían petrificados, negándose a seguir adelante con la historia. Era como si su propia vida se hubiera convertido en una novela impredecible en la que no sabía qué ocurriría en el siguiente capítulo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mauricio. «Reunión importante hoy. Llegaré tarde. No me esperes levantado para cenar». Estos mensajes llegaban cada vez más a menudo. Antes siempre llamaba para oír su voz, ahora se limitaba a mensajes cortos. En su descanso para comer, decidió pasear por la calle. El viento otoñal azotaba las hojas amarillas de la acera y el cielo fruncía el ceño, prometiendo lluvia. Catalina giró automáticamente hacia la calle donde estaba la oficina de su marido. El enorme edificio de cristal se alzaba sobre las viejas mansiones como símbolo de la nueva era.
Se detuvo frente a la entrada, observando a la gente que entraba y salía. El guardia de la puerta la saludó afablemente con la cabeza. La conocía de vista. De repente, una joven mujer sale del edificio. Vestido elegante, bolso caro, paso seguro. Subió a un coche negro, al volante del cual se sentaba Mauricio. Catalina se quedó helada y sintió un escalofrío. El coche se puso en marcha y se incorporó al tráfico. Mauricio estaba concentrado en la carretera y su acompañante hablaba animadamente, sonriendo. Volvió a la tienda aturdida. Mariana la miró preocupada, pero no se atrevió a preguntar nada. Catalina ordenaba mecánicamente los libros, respondía a las preguntas de los clientes, y ante sus ojos se dibujaba una imagen: Mauricio y un desconocido en su coche. Por la noche se sentó en casa, en el salón semioscuro. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana. Los chorros de agua corrían por los cristales, difuminando las luces de la ciudad. Sobre la mesita había una taza de té frío sin tocar. A las 10 en punto se oyó abrir la puerta. Mauricio había vuelto. «Siento el retraso», le dijo, besándole la mejilla. «Difíciles negociaciones con los inversores». Olía a perfume caro, pero no era su aroma habitual. Catalina observó en silencio cómo se quitaba el abrigo y se lo colgaba cuidadosamente de los hombros. Sus movimientos eran inquietos, poco naturales. «¿Has cenado?», preguntó, intentando que su voz sonara informal. «Sí, tenía que cenar con mis compañeros», respondió él, evitando cuidadosamente su mirada. «¿Has comido tú?». Mauricio se dirigió al baño y en menos de un minuto el agua corría ruidosamente. Catalina se acercó a su chaqueta y comprobó con cautela los bolsillos. Un cheque del restaurante Mirador. No era el tipo de barrio donde solían celebrarse reuniones de negocios. A la hora de comer, exactamente a la misma hora a la que lo había visto con la desconocida. A la mañana siguiente, Violeta llamó. «Últimamente estás un poco raro», le dijo sin preámbulos. «¿Qué te pasa?». Catalina se quedó callada, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo decirle que su perfecto matrimonio se estaba desmoronando en un conjunto de mentiras e insinuaciones? «Es Mauricio, ¿verdad?», preguntó Violeta sin esperar respuesta. «Noto cómo ha cambiado. Ayer Ramiro lo vio en un restaurante con una mujer». «Yo también lo vi», admitió Catalina en voz baja. «Dice que es una reunión de negocios». «Las reuniones de negocios no se hacen en restaurantes de ambiente romántico», replicó Violeta. «Y los socios de negocios no se regalan joyas». En la tienda, Catalina intentó distraerse con trabajo. Había llegado un nuevo cargamento de libros que había que desmontar y catalogar. Mariana la ayudaba, lanzándole de vez en cuando miradas preocupadas. «Señora Allende», comenzó titubeando, «tal vez debería tomarse un tiempo libre. Parece cansada». «Está bien», respondió Catalina, acomodando los libros en los estantes. «El trabajo te ayuda a no pensar». Durante la comida, vio que Mauricio volvía a pasar en coche por delante de la tienda. En el asiento del copiloto iba la misma mujer. Hablaban animadamente de algo, y Mauricio sonreía, esa sonrisa especial que solía reservar solo para ella. Mauricio llegó a casa a medianoche. Olía a alcohol y a perfume ajeno. Intentó abrazarla, pero Catalina se apartó. «¿Pasa algo?», preguntó frunciendo el ceño. «Tú mismo sabes lo que ha pasado», respondió ella mirándole a los ojos. Él apartó la mirada, ajustándose nerviosamente la corbata. «No sé a qué te refieres. He tenido un día duro, estoy cansado». «Claro, ver a tu señora es agotador». Las palabras salieron solas. Mauricio se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «¿Me estás siguiendo? Esto es una especie de paranoia. Tengo muchas reuniones de trabajo». «Deja de mentir», lo interrumpió Catalina. «Hoy te he visto, y no solo hoy». Se desabrochó el cuello de la camisa como si de repente le costara respirar. «No es lo que piensas. Puedo explicártelo. No te molestes». Se levantó y se dirigió al dormitorio.
Esta noche duermes en la habitación de invitados. Durante la noche, Catalina permaneció despierta, escuchando los sonidos de la casa. La voz apagada de Mauricio provenía de la habitación de invitados. Otra vez estaba hablando por teléfono con alguien. Se acercó a la puerta, tratando de entender las palabras. No, no te preocupes. Sí, yo me encargo. Salió en fragmentos de frases. Después de aquella noche fue como si Mauricio se hubiera transformado en otra persona. Dejó de ocultar sus tardanzas, ya no intentaba poner excusas. Por las mañanas sus camisas olían a perfume ajeno, los bolsillos de su chaqueta estaban llenos de tarjetas de visita desconocidas, recibos de restaurantes, notas en post-its de colores con letra de mujer. Aquel martes, Catalina se despertó con el sonido de la puerta de entrada cerrándose de golpe. Mauricio se había marchado sin desayunar. En la mesa de la cocina había una taza de café y un periódico abierto. La esquina de un sobre sobresalía entre las páginas. Otra factura de la joyería. Esta vez el importe era mucho mayor que los anteriores. Mariana la recibió en la tienda con cara de preocupación. Sobre la mesa había una pila de cartas de la editorial. El plazo se acercaba y la novela seguía en su sitio. Catalina estaba rebuscando en los sobres cuando Violeta entró en la tienda. «Tenemos que hablar», dijo la hermana mayor sin preámbulos. Su traje estricto y su peinado perfecto contrastaban con la expresión preocupada de su rostro. Se instalaron en un pequeño café al otro lado de la calle. Violeta pidió un expreso, Catalina una tisana. El camarero trajo galletas, pero ambas ni las tocaron. «Ramiro ha descubierto extrañas transacciones en las cuentas de la empresa», empezó Violeta, bajando la voz. «Se están transfiriendo grandes sumas a unas cuentas en el extranjero. ¿Y sabes qué es lo interesante? Todas estas transacciones empezaron hace unos 3 meses». Catalina removió lentamente su té. Hace 3 meses, justo cuando Mauricio había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, a recibir llamadas extrañas, a evitar hablar de los asuntos de la empresa. «Eso no es todo», continuó Violeta. «Ayer, Ramiro vio a Mauricio en el banco. Estaba retirando una gran suma de dinero en efectivo y no estaba solo». «¿La morena alta del vestido azul?», preguntó Catalina, que ya sabía la respuesta. «Sí, ¿la conoces? La he visto varias veces, con él». Violeta cubrió la mano de su hermana con la palma. «No creo que se trate solo de engañar. Hay algo más que eso». Esa noche, en casa, descubrió que su marido se había olvidado el portátil, por primera vez en su matrimonio. La pantalla estaba bloqueada, pero las notificaciones emergentes aparecían una tras otra. Mensajes de un tal P. Frases cortas llenas de insinuaciones e insinuaciones. Mauricio volvió tarde, oliendo a vino caro y puros. Al ver el portátil sobre el escritorio, se quedó inmóvil en el umbral de la puerta por un momento, luego lo cogió descuidadamente y lo llevó al estudio. «¿Todo bien en el trabajo?», le preguntó Catalina cuando regresó. «Por supuesto», contestó él con demasiada rapidez. «¿Por qué?». Ramiro estaba hablando de unas transacciones extrañas en las cuentas de la empresa. Mauricio se quedó paralizado a medio camino de la barra. Su mano, que buscaba el vaso, tembló ligeramente. «Tu hermano está asumiendo demasiadas cosas», pronunció con mal disimulada irritación. «Son transacciones comerciales normales, nada sospechoso». «¿Esa mujer del banco también forma parte de los negocios normales?». Se giró bruscamente. «¿Me estás siguiendo?». «No, es solo que la gente se fija en cosas diferentes». Mauricio se echó un poco de whisky y bebió de un trago. «Todo es por tu hermana, ¿no? Nunca le gusté. Pensó que podría haber encontrado a alguien mejor». «¿Qué tiene que ver Violeta con esto? Puedo ver por mí misma lo que está pasando. Esas llamadas, las reuniones, el perfume en tus camisas». Dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el vaso tintineó lastimosamente. «Te estás poniendo nervioso. Estoy en un periodo importante en los negocios, muchas reuniones, negociaciones».
¿Y todas estas negociaciones con la misma mujer por alguna razón? ¡Basta!, levantó la voz. No tengo que rendirte cuentas de todos mis movimientos. Tengo mi propia vida, mis propios asuntos. Lo que incluye retirar grandes sumas de dinero en efectivo y transferencias a cuentas en el extranjero. Mauricio se puso pálido. ¿Cómo? Eso es información confidencial. Ramiro no tenía derecho a... Entonces es verdad, dijo Catalina en voz baja. Se pasó la mano por la cara como tratando de borrar una expresión de miedo. Mira, no es lo que parece. Te lo puedo explicar. No te molestes, se levantó de la mesa. Ya he oído suficientes mentiras tuyas. Por la noche, Catalina se quedó despierta, escuchando los ruidos de la casa. Mauricio se había encerrado en su estudio y de allí salía una voz apagada. Estaba hablando con alguien otra vez. La conversación telefónica se prolongó hasta pasada la medianoche. Por la mañana, su marido ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota. He ido a una reunión importante. Volveré tarde. La caligrafía era irregular. Las letras se arrastraban unas sobre otras. Estaba claro que tenía prisa. Mariana la esperaba en la tienda con noticias. Una carta del editor con una última advertencia sobre los plazos. Catalina dejó el sobre a un lado. Ahora su propia vida se había convertido en tal trama que cualquier novela parecía una pálida semblanza de la realidad. Hacia el mediodía, Violeta llamó. Ramiro ha revisado todos los papeles, dijo sin preámbulos. El caso es grave. Parece que tu marido lleva meses sacando dinero de la empresa. ¿Por qué? Fue todo lo que Catalina pudo preguntar. Todavía no lo sabemos, pero las cantidades son enormes y esta mujer entró en su vida justo cuando empezaron estas operaciones. Catalina miró por la ventana de la tienda a la gente que pasaba. Se apresuraban en sus quehaceres sin saber que en ese momento la vida de alguien se estaba desmoronando. ¿Qué debo hacer?, preguntó a su hermana. Para empezar, echa un vistazo a la mansión campestre, respondió Violeta. ¿Recuerdas la extraña reacción de Mauricio cada vez que hablabas de ir allí? ¿Crees que haya algo ahí? Estoy segura de que lo hay. Ha insistido demasiado en convencerte de que no vayas. Cada uno de los intentos de Catalina por ir a la mansión campestre encontró obstáculos inesperados. Primero, Mauricio dijo que el camino estaba destrozado por las fuertes lluvias. Luego, de repente, se acordó de la necesidad de reparar urgentemente el tejado. Supuestamente, el antiguo administrador había informado de ello hacía un mes. Luego llegó la historia de que la casa estaba siendo envenenada por termitas y que era peligroso estar allí. Aquella mañana Catalina estaba decidida a hacer el viaje. Ya había subido al coche cuando Mauricio la llamó. «Querida, he hecho una reserva en un restaurante para esta noche». Su voz sonaba inusualmente entusiasta. ¿Recuerdas cómo nos gustaba cenar allí? Mauricio, me voy a la mansión. Se hizo una pesada pausa. Hoy no es un buen día. He quedado con los obreros, van a revisar la instalación eléctrica. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Lo olvidé. He estado tan ocupado los últimos días. Cenemos juntos, ¿vale? Necesitamos un tiempo a solas para hablar. Catalina apagó el motor. Otra mentira, otro intento de manipulación. Había aprendido a reconocer las notas falsas en su voz, a ver detrás del cuidado ostentoso que intentaba ocultar algo. Mariana la esperaba en la tienda con noticias. Había recibido una respuesta de su agente literario, preguntándole por qué se había perdido varios eventos literarios importantes. Catalina dejó la carta a un lado con las demás sin respuesta. Ahora su vida se había convertido en una historia tan detectivesca que no le importaba escribir. Violeta pasó por allí hacia el mediodía, elegante con un traje gris y un nuevo corte de pelo. ¿No has vuelto a entrar en la mansión?, preguntó, acomodándose en una silla. Mauricio ha vuelto a tramar algo. Ahora se supone que están revisando el cableado ahí dentro. Violeta apretó los labios. Cada vez es menos creativo en sus mentiras.
Ramiro dice que las cantidades retiradas de la empresa ya superan el 1.000.000. Catalina pasó la mano por los lomos de los libros de la estantería, una acción familiar que le ayudaba a ordenar sus pensamientos. No entiendo por qué necesita tanto dinero. Tiene un negocio exitoso, buenos ingresos. ¿Quizá no sea solo el dinero? Violeta se quedó pensativa. ¿Recuerdas cómo se interesó por las escrituras de la mansión? Por la noche Mauricio la llevó a un restaurante. Estaba inusualmente animado, hablando mucho de algunos proyectos nuevos, haciendo planes para el futuro. Catalina escuchaba en silencio, notando lo falsa que sonaba su voz, cómo se le iban los ojos cuando intentaba parecer sincero. «Creo que deberíamos ir a algún sitio», dijo de repente. «Tal vez a Europa. Hace tiempo que quieres visitar los lugares literarios de París. ¿Y tus reuniones importantes? ¿Proyectos?» Dudó un momento. «Puedo organizarlo todo a distancia. Lo principal es pasar tiempo juntos». «¿Cómo con esa mujer del vestido azul?» El vaso en su mano tembló. El vino surgió en una ola oscura. «Ya estás otra vez con eso. Ya te he explicado que es una relación de negocios». Las relaciones de negocios no requieren joyas y reuniones secretas. Mauricio dejó la copa sobre la mesa. Le temblaban los dedos. «Te estás poniendo nervioso. Todo es influencia de tu hermana, siempre ha estado en mi contra. Deja a Violeta fuera de esto. ¿Por qué no quieres que vaya a la mansión? Te lo dije, está siendo renovada. Vienes con una nueva razón cada vez. Primero la carretera, luego las termitas, ahora el cableado. ¿Qué escondes ahí, Mauricio?» Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Cariño, estás cansado. Los últimos meses han sido duros. La muerte de tu padre, tus problemas con los libros. No intentes cambiar de tema. Mañana voy a la mansión». «Mañana no puede ser», dijo rápidamente. «Tengo planeada una cena importante con inversores. Quería que vinieras conmigo». «¿Con el mismo inversor del vestido azul?» La cara de Mauricio se contorsionó de ira, pero se recompuso rápidamente. «Basta ya. Te comportas como una colegiala celosa». Condujeron a casa en completo silencio. Mauricio encendió la radio para llenar el silencio. En los parlantes sonaba un viejo tango, el mismo que habían bailado en su boda. En el dormitorio, Catalina miró detenidamente la foto de su boda sobre la mesita de luz. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? ¿O es que no veía las señales y no quería ver la verdad? Mauricio estaba sentado en su despacho hasta bien entrada la noche. A través de la puerta cerrada se oía su voz apagada. Estaba hablando con alguien por teléfono otra vez. Catalina distinguió frases separadas. «No, ella no debe ir allí. Ya lo arreglaré. Ten paciencia un rato». Por la mañana descubrió que él ya se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Asuntos urgentes en la oficina. Volveré tarde. Besos». La caligrafía era irregular, las letras desordenadas. Obviamente había escrito con prisas. Mariana la esperaba en la tienda con un nuevo lote de cartas de la editorial. Catalina estaba mirando distraídamente los sobres cuando Violeta entró en la habitación. «He hecho gestiones con la empresa de seguridad», dijo sin preámbulos. «Están listos para inspeccionar la mansión en cualquier momento. El motivo oficial es comprobar los sistemas de seguridad. Seguro que a Mauricio se le ocurre algo. Y no se lo pediremos». La voz de Violeta sonó con acero. «Es tu casa, tienes todo el derecho de estar ahí». Catalina miró a su hermana, directa, decidida, tan parecida a su padre en momentos de decisiones importantes. «¿Crees que realmente hay algo allí?» «Seguro que sí. Si no, ¿por qué se tomaría tantas molestias para mantenerte alejada de la mansión?» Por la noche, Mauricio volvió a intentar distraerla hablando de un viaje a Europa. Incluso mostró algunos folletos de agencias de viajes, hablando de lugares que podrían visitar. Imagínate, París en primavera, castaños en flor, pequeños cafés. ¿Y tu señora? ¿No te echará de menos? El folleto se le cayó de las manos.
Basta ya. Estoy cansado de estas acusaciones infundadas. Sin fundamento, y facturas de restaurantes, cheques de joyerías, reuniones secretas. ¿Me estás siguiendo? Su voz se volvió amenazadora. No, simplemente te has vuelto demasiado descuidada. Catalina pasó varios días planeando cuidadosamente su viaje a la mansión. Estudió las antiguas escrituras de la casa, encontró el juego de llaves de repuesto que su padre siempre guardaba en su estudio. Violeta ayudó a concertar una reunión con el jefe de la empresa de seguridad, un hombre de pelo gris y porte militar, que escuchó atentamente sus preocupaciones. Podemos proporcionarles 2 agentes para escoltarles, dijo, tomando notas en su cuaderno. La versión oficial es un control de seguridad rutinario. A nadie le extrañaría la presencia de seguridad en una mansión tan grande. Mauricio, mientras tanto, estaba cada vez más nervioso. Hablaba por teléfono en su despacho durante largos ratos, ahora cerrando bien la puerta y poniendo música para ahogar su voz. En varias ocasiones, Catalina se percató de que minimizaba apresuradamente las ventanas de su ordenador cuando ella entraba en la habitación. Se había vuelto inusualmente atento en los últimos días, tratando constantemente de complacerla con pequeñas cosas. Esta ostentosa atención solo sirvió para aumentar sus sospechas. «Cariño», le dijo desde la cocina, «¿por qué no vamos a la playa este fin de semana? Hace un tiempo estupendo, vamos a relajarnos un rato». «Este fin de semana no», respondió ella, escondiendo la fotografía en el bolso. «Tengo una reunión con mi editor». Era mentira, no estaba prevista ninguna reunión. Pero Catalina ya había aprendido a responder a las mentiras con mentiras. Iba a ir a la mansión el sábado, y esta vez nada la detendría. Violeta aprobó el plan de acción. Incluso se ofreció para ir juntas, pero Catalina se negó. Era algo personal que debía manejar sola. «Solo ten cuidado», le dijo su hermana. «Mauricio es como un animal cazado en este momento. No se sabe qué esperar de él». Por la mañana, se despertó temprano. Mauricio seguía dormido. Su teléfono vibraba silenciosamente en la mesita de noche. Llegaban mensajes de P. Catalina no se molestó en leerlos, ya sabía suficiente. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Mauricio bebió su café apresuradamente, mirando su reloj. «Hoy tengo una reunión importante», dijo anudándose la corbata. «Volveré tarde, no me esperes despierta». «¿Otra vez inversores?», preguntó ella, untando su tostada con mantequilla. «Sí, gente muy importante de Europa. Espero que aprecien el nuevo collar que te compraste la semana pasada». Le tembló la corbata en las manos. «¿De qué estás hablando?» «Sobre el cheque de la joyería. Se te cayó de la chaqueta». Mauricio intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Se suponía que era una sorpresa. Para nuestro aniversario, que es dentro de 6 meses». Cogió su maletín y salió casi corriendo de la cocina. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe y el motor del coche se puso en marcha. Catalina se acercó a la ventanilla. Mauricio fumaba nerviosamente, sentado al volante, y luego se alejó bruscamente. Pasó unas horas en la tienda poniendo sus asuntos en orden. Le dijo a Mariana que iba a encontrarse con su editor. La chica se limitó a asentir, pues hacía tiempo que había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. A las 12 menos cuarto llamó el jefe de seguridad. «Mis hombres están listos. Nos vemos en el lugar acordado dentro de 1 hora». La carretera que conducía a la mansión serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos. Catalina agarró con fuerza el volante, intentando mantener la calma. Los guardias la seguían en un discreto coche gris, pero su presencia la tranquilizaba. Las enormes puertas de hierro forjado estaban entreabiertas, la primera señal de alarma. Su padre siempre exigía que permanecieran cerradas. El camino de entrada estaba cubierto de hierba, pero se veían huellas de neumáticos frescos en la grava.
Catalina condujo despacio junto a los viejos plátanos que su padre había plantado cuando ella era muy joven. La mansión parecía habitada, no abandonada como Mauricio había intentado hacer creer. Había macetas con flores en los alféizares. Las cortinas estaban bien echadas y en el porche se veían sillas de mimbre con cojines. El coche de Mauricio no aparecía por ninguna parte, tal vez lo tuviera en el garaje. Catalina aparcó delante de la casa. Los guardias se detuvieron un poco más lejos, listos para intervenir en cualquier momento. Sacó las llaves, un viejo juego de latón que su padre siempre guardaba en el estudio. Sus manos temblaron ligeramente al introducir la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin hacer ruido. Las bisagras estaban bien engrasadas. El amplio vestíbulo olía a café y bollería recién hecha. Había periódicos frescos sobre una mesa antigua y un ramo de flores en un jarrón de cristal. Un elegante abrigo de mujer colgaba del perchero. ¿Mauricio? Llegó una voz de mujer desde el fondo de la casa. Hoy llegas temprano. Una joven con bata de seda, la misma morena con vestido azul que Catalina había visto con su marido, apareció en el umbral del salón. Al ver a la desconocida, se quedó helada, cubriéndose la garganta con la mano donde brillaba un collar familiar de la joyería. ¿Quién es usted? ¿Cómo has llegado hasta aquí? La voz de la mujer temblaba. Soy Catalina Ortiz de Allende. Esta es mi casa. Se esforzaba con cada palabra. Pero, ¿qué haces aquí? La mujer palideció, pero se recompuso rápidamente. Enderezó los hombros, la barbilla arrogante. Soy Palomita Escalante. Mauricio me proporcionó esta casa. ¿Me la proporcionó? Catalina sintió que le subía una rabia fría por dentro. Esta casa me pertenece. La heredé de mi padre. Palomita frotó nerviosamente la pretina de su bata. Mauricio dijo que ahora la casa era suya, que te estabas divorciando y que él se quedó con la mansión en la división de bienes. Catalina miró lentamente el salón. Todo había cambiado. Las viejas fotografías familiares habían desaparecido, sustituidas por modernos cuadros abstractos. Los muebles antiguos habían sido empujados contra las paredes, dejando sitio a las piezas de diseño más modernas. ¿Cuándo te mudaste aquí?, preguntó, intentando hablar con calma. Hace 3 meses. Palomita se arregló el pelo nerviosamente. Justo después de la muerte de tu padre. Mauricio dijo que la casa estaba vacía. 3 meses. Fue entonces cuando comenzó el extraño comportamiento de su marido, sus constantes excusas e intentos de impedir que viniera. Todo se sumaba a una clara imagen de traición. «Enséñame la casa», exigió Catalina. «No creo que sea buena idea». Palomita comenzó, pero Catalina ya se dirigía a las escaleras. El primer piso también había cambiado. El dormitorio de sus padres tenía ahora una cama enorme y moderna, y las paredes habían sido pintadas de un gris moderno. Había signos de la vida de otra persona por todas partes, maquillaje en el tocador, zapatos caros junto a la cama, camisas de hombre en el armario. La biblioteca se había convertido en un despacho. Las antiguas librerías habían desaparecido y su lugar lo ocupaban estanterías de cristal con carpetas de documentos. Sobre la mesa había un ordenador portátil y a su lado una pila de papeles con el logotipo de la empresa de Mauricio. «¡No toques eso!», gritó Palomita cuando Catalina alcanzó los documentos. «Es información confidencial». Pero era demasiado tarde. Catalina ya estaba revisando los papeles. Estados financieros, extractos bancarios, contratos con empresas extranjeras. Todo lo que Ramiro había mencionado estaba aquí, ordenado en carpetas. «¿Dónde está la caja fuerte?», preguntó, mirando alrededor de la habitación. Palomita guardó silencio, mordiéndose el labio nerviosamente. Catalina se acercó a un cuadro de la pared, una abstracción chillona en un marco dorado. Detrás había una vieja caja fuerte que su padre siempre utilizaba para guardar documentos importantes. «El código no ha cambiado», murmuró, marcando una combinación de números, la fecha de nacimiento de su madre.
La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. Dentro había fajos de dinero bien atados, euros, dólares, pesos, carpetas con escrituras de propiedad en varios países, pasaportes nuevos a nombre de Mauricio y Palomita. Ibas a escapar. No era una pregunta, sino una afirmación. Mauricio prometió llevarme a Europa, confesó Palomita de repente. Dijo que tenía todo listo, papeles, facturas, una casa nueva. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Se oyeron pasos rápidos en la escalera. Cariño, he traído... Mauricio se quedó paralizado en la puerta del estudio al ver a su mujer. La cara se le puso blanca y la carpeta se le cayó de las manos. ¿Una visita inesperada?, preguntó Catalina volviéndose hacia su marido. Siento haber interrumpido tus planes de futuro. Catalina, te lo puedo explicar. ¿De verdad? ¿Y cómo explicas el dinero robado a la empresa, los documentos falsificados, o el hecho de que metieras a tu amante en casa de mi padre? Mauricio dio un paso adelante, pero se detuvo al ver aparecer a los guardias en la puerta. No es tan sencillo, empezó. Iba a solucionarlo. ¿Arreglarlo? Catalina sonrió con amargura. Ibas a huir con ella y con el dinero robado, abandonarme a mí, a la empresa, toda tu vida aquí. No lo entiendes. Su voz se volvió suplicante. Podemos hablar de esto, encontrar una salida. Ya hemos encontrado una salida. Catalina sacó su teléfono. La policía llegará en 15 minutos. Puedes aprovechar ese tiempo para dar una buena explicación. Mauricio corrió hacia la caja fuerte, pero los guardias le cerraron el paso. Palomita rompió a llorar, deslizándose por la pared hasta el suelo. Al otro lado de la ventana se oía el sonido de las sirenas que se acercaban. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más. Palomita, sollozando, intentaba abrocharse la bata con dedos temblorosos. Mauricio se paseaba por el despacho como un animal cazado, mirando de vez en cuando la caja fuerte abierta con el dinero. «Catalina, hablemos», se le entrecortó la voz. «Podemos solucionar esto de otra manera. No hace falta que intervenga la policía». «¿Resolver qué exactamente?», preguntó ella con calma, mirando los documentos de la caja fuerte. ¿Su robo? ¿La traición? ¿O el hecho de que ibas a fugarte con tu amante con el dinero robado? Palomita se enderezó de repente, secándose las lágrimas. Me prometió una nueva vida. Dijo que iríamos a Europa, que compraríamos una casa en la costa. «Cállate», gritó Mauricio, pero ya era demasiado tarde. «Cuéntame algo más», sugirió Catalina, tomando asiento en el sillón de cuero. «¿Cómo cuándo os conocisteis?» «Hace 6 meses, en un acto benéfico», se apresuró a decir Palomita, como si temiera ser interrumpida. «Me dijo que era infeliz en su matrimonio, que tú no le entendías». Mauricio intentó acercarse a la caja fuerte, pero los guardias le cerraron el paso. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba arrugado. La corbata descolocada y gotas de sudor aparecían en su frente. «Y tú le entendiste, claro», sonó con acero la voz de Catalina. «¿También que aceptaste participar en sus maquinaciones?» «No sabía lo del dinero», exclamó Palomita. «Dijo que eran sus ingresos legítimos, que estaba todo limpio». «¿Y los pasaportes falsos? ¿Las escrituras de propiedad en el extranjero? ¿También le parecían negocios limpios?» Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de coches que se detenían. Mauricio se sacudió hacia la puerta, pero los guardias le agarraron con fuerza de los brazos. Palomita rompió a llorar de nuevo, cubriéndose la cara con las manos. «Catalina, por favor», suplicó Mauricio. «Piensa en el escándalo, en la reputación de la familia. Tu padre no querría eso». «No te atrevas a mencionar a mi padre», dijo ella en voz baja pero con firmeza. «Robaste en su empresa, traicionaste su confianza, usaste su muerte para hacer tus cosas sucias». Llamaron a la puerta y unos policías uniformados aparecieron en el umbral.
Violeta y Ramiro asomaban tras ellos. Alguien debía de haberles llamado. «¿Señora Allende?» Un policía se dirigió a Catalina. «Hemos recibido su llamada. ¿Qué está pasando aquí?» Ella le entregó en silencio los papeles de la caja fuerte. El oficial miró rápidamente los papeles con las cejas enarcadas. Fraude financiero, falsificación de documentos, preparación de huida al extranjero, enumeró. Cargos graves, señor Allende. Mauricio cayó inerte en brazos de los guardias. Su rostro había adquirido un tono terroso, una vena le palpitaba en la sien. «Esto es un error», murmuró. «Puedo explicarlo todo». «Lo explicarás en comisaría», le cortó el agente y señaló con la cabeza a sus hombres. Los policías empezaron a registrar metódicamente el despacho. Uno de ellos fotografiaba el contenido de la caja fuerte, otro metía documentos en bolsas de plástico. Palomita estaba sentada en un rincón, rodeándose con los brazos y balanceándose de un lado a otro. Violeta se acercó a su hermana y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?» «No lo sé», respondió Catalina con sinceridad. «Todo parece de alguna manera irreal». Ramiro repasaba el papeleo con los policías. Su rostro era cada vez más sombrío. «Sacó casi 2 millones», dijo mientras se acercaba a sus hermanas. «Utilizó un complejo esquema a través de empresas offshore. Si no fuera por tu viaje aquí, estarían en Europa en una semana». Catalina echó un vistazo al estudio, la antaño biblioteca favorita de su padre, convertida en sede de una trama criminal. Las paredes aún mostraban las marcas de las estanterías que habían sido retiradas para hacer sitio a lujosos cuadros. «¿Por qué?», preguntó mirando a su marido. «Lo tenías todo. Un negocio de éxito, respeto, familia». Mauricio la miró con ojos ojerosos. «No lo entiendes. Todo es rutina, compromiso, expectativas eternas. Yo quería algo más, algo real. Y por ese real estabas dispuesto a robar, engañar, traicionar». «Te amaba», dijo de repente. «Te quería de verdad. Pero entonces llegó Palomita y todo cambió. Es joven, apasionada, me entiende». «Cállate», le cortó Violeta. «Eres un mentiroso patológico, Mauricio. Siempre lo has sido». Los policías terminaron de registrar e inventariar las pruebas. Un agente se acercó a Catalina. «Tenemos que llevarlos a los dos a comisaría. Tú también tendrás que venir con nosotros a declarar». Ella asintió, viendo cómo las esposas se ajustaban a las muñecas de Mauricio. Palomita fue sacada bajo los brazos. Seguía sollozando, pero ahora había un aire de jocosidad en su llanto, como si ya estuviera ensayando el papel de víctima arrepentida de las circunstancias. «Llamaré a un abogado», dijo Ramiro. «Tenemos que proteger los intereses de la empresa y de la familia». Ya en el coche de policía, Catalina oyó que Mauricio susurraba algo con fervor a Palomita. Ella se dio la vuelta, mirando desafiante por la ventanilla. Su gran amor no sobrevivió a la primera prueba seria. En la comisaría los separaron en diferentes despachos. El investigador, un hombre de mediana edad, cansado, tardó mucho en anotar el testimonio de Catalina. Ella lo contó todo metódicamente: las primeras sospechas, las cuentas extrañas, los documentos de la caja fuerte. «Parece una estafa bien planeada», comentó el investigador, repasando la transcripción. «Llevan meses preparando su huida. Utilizaron la muerte de tu padre como tapadera. Pensaron que en el revuelo de la herencia nadie se daría cuenta de que faltaba el dinero». Violeta la esperaba en el pasillo con una taza de café de la máquina. «Ha llamado Mariana», dijo, «preocupada porque no has vuelto a la tienda». Catalina miró el reloj. Eran casi las 8 de la tarde. Parecía que había pasado una eternidad desde que había abierto la puerta de la mansión. «Tendré que explicárselo todo», dijo cansada, «y llamar al editor. Y...» «Ahora no», la interrumpió Violeta. «Ahora mismo necesitas descansar. Todo lo demás puede esperar a mañana».
Catalina estaba sentada en el pequeño despacho del investigador, respondiendo a un sinfín de preguntas. El abogado que Ramiro había convocado con urgencia, un hombre mayor de mirada atenta y barba canosa, pulcramente recortada, se sentó a su lado. Entonces, señora Allende, el investigador repasó las notas. Usted afirma que notó por primera vez las rarezas en el comportamiento de su marido hace unos 3 meses. Sí, justo después de la muerte de mi padre. Catalina se ajustó distraídamente el cuello de la blusa. Empezó a quedarse mucho tiempo hasta tarde en el trabajo, a recibir llamadas extrañas, a evitar hablar de la mansión de campo. El investigador tomaba notas en su cuaderno. Sobre su mesa había desordenadas carpetas de documentos incautados de la caja fuerte, pruebas de las maquinaciones de Mauricio durante meses. ¿Y la mujer, Palomita Escalante, sabía de su existencia? Los vi juntos algunas veces, pero él siempre decía que eran reuniones de trabajo. En un despacho vecino, Palomita estaba siendo interrogada. A través de las delgadas paredes llegaban sus sollozos y su voz aguda y ronca. Me prometió que todo se arreglaría. Dijo que el dinero estaba limpio. No sabía nada de las maquinaciones. Violeta trajo a su hermana un vaso de agua y se sentó a su lado, apretándole la mano. Olía a perfume familiar y a café, olores familiares que le recordaban una vida normal que permanecía en algún lugar fuera de los muros de la comisaría. Mauricio confesó todo, dijo en voz baja. Ramiro acaba de hablar con su investigador. Parece que lleva mucho tiempo planeando esto, incluso antes de que muriera su padre. Catalina bebió el agua lentamente, sintiendo la constricción en la garganta. Ante sus ojos estaba el estudio de la mansión, la antaño biblioteca favorita de su padre convertida en el cuartel general de una trama criminal. Cuadros lujosos en lugar de estanterías, una caja fuerte llena de dinero y documentos falsos. Se oyó un ruido en el pasillo. Habían traído a Mauricio. Ya no parecía un hombre de negocios seguro y pulido. Tenía el traje desaliñado, el pelo revuelto y los ojos ojerosos. Cuando vio a Catalina, dio un respingo en su dirección, pero el escolta le sujetó firmemente por el codo. «Catalina, escucha», empezó, pero el investigador le cortó bruscamente. «Señor Allende, solo puede comunicarse a través de sus abogados». La policía financiera llegó a la comisaría. 2 hombres serios con trajes estrictos pasaron largo rato examinando los documentos encontrados en la mansión. Sus rostros se fueron ensombreciendo a medida que se familiarizaban con el expediente del caso. La trama estaba cuidadosamente pensada, dijo uno de ellos, dirigiéndose al investigador. El dinero se canalizaba a través de empresas ficticias, luego en paraísos fiscales y finalmente se depositaba en cuentas secretas de bancos europeos. ¿Cuánto se retiró en total?, preguntó el investigador. Según estimaciones preliminares, unos 2 millones, pero eso sin contar el dinero en efectivo encontrado en la caja fuerte. Ramiro estaba sentado en un rincón de la oficina, revisando documentos de la empresa en su ordenador portátil. Sus dedos volaban por el teclado, comprobando transacciones, conciliando fechas y cantidades. Utilizó la muerte de su padre como tapadera, dijo sin levantar los ojos de la pantalla. Sabía que en el tumulto de la herencia nadie comprobaría demasiado el movimiento de fondos. Fuera de la ventana oscurecía lentamente. Los policías habían encendido las lámparas de luz diurna, lo que hacía que todo en la oficina adquiriera un tono antinatural y enfermizo. Catalina se sentía terriblemente cansada, física y emocionalmente. Fuera hacía fresco. Una fina llovizna convertía las luces de la ciudad en manchas borrosas. El coche de Violeta esperaba en la entrada y el conductor le abrió la puerta. «Todo irá mejor», dijo Violeta al aterrizar. «Eres fuerte, lo superarás».